Buenos días. Maestro, ¿dónde vives? El tema es: la iglesia es obra de Cristo. El objetivo es contemplar a Jesucristo, quien por su vida, pasión y muerte y resurrección da origen y fundamento a la iglesia para vivir plenamente nuestra inserción en el pueblo de la nueva alianza. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: los apóstoles, predicando en todas partes el Evangelio, recibido por los oyentes bajo la acción del Espíritu Santo, congregan a la Iglesia universal que el Señor fundó en los apóstoles y edificó sobre el bienaventurado Pedro, su cabeza, siendo el propio Cristo Jesús la piedra angular. Contemplemos. Jesús fundó su iglesia. ¿En qué sentido decimos que Jesús fundó su iglesia? Lo decimos no en el sentido de que lo haya hecho independientemente del Padre y del Espíritu Santo, ni tampoco que podamos precisar el día, el lugar, las palabras concretas o el acto especial de su fundación. Lo decimos en el sentido de que la iglesia, a la cual nos gloriamos de pertenecer, es el resultado de todo un proceso que abarca todo el misterio de Jesús, su vida, sus palabras, la predicación del reino, la convocación de una comunidad de discípulos a quienes hace partícipes de su misma misión, los acontecimientos pascuales, institución de la Eucaristía, su pasión, muerte y resurrección, y el envío del Espíritu Santo. Cristo funda su iglesia siguiendo el designio de Dios Padre de salvar a la humanidad. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, la llegada del reino de Dios prometido desde hace siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo Jesús y se hizo hombre. Asume nuestra humanidad y eleva al hombre a la categoría de Hijo de Dios. Luego inicia su vida pública anunciando el reino de Dios, que es el eje central de la vida de Jesús, y también será el centro de la vida de la iglesia. Jesús convoca a una comunidad de discípulos a quienes hace partícipes de su misión y a quienes enviará a predicar el mismo mensaje, el reino de Dios. De los discípulos que siguen a Jesús y que se sentían atraídos por su persona y su mensaje, Jesús convocó a un grupo más reducido con quienes mantuvo una relación especial. Fue el grupo de los 12 a quienes se les conoce con el nombre de apóstoles, simbolizando la restauración de las 12 tribus de Israel. Estos 12 son el símbolo del nuevo pueblo de Dios, es decir, de la iglesia. De los 12, Pedro tuvo un papel fundamental respecto a la comunidad de discípulos. Jesús le promete constituirlo fundamento de su iglesia. Antes de partir de este mundo al Padre, Jesús, reunido con los suyos en la última cena, sella la nueva y eterna alianza con su sangre. Jesús más tarde es apresado, condenado, muerto en la cruz y resucitado, como había predicho. La efusión del Espíritu comienza ya el día de Pascua, cuando Jesús sopla el Espíritu recreador sobre los apóstoles. Es el Señor Jesús resucitado que envía su Espíritu el día de Pentecostés sobre los suyos, dando inicio oficial a la Iglesia, quien con la fuerza del Espíritu comienza su misión evangelizadora en este mundo con la garantía de la permanencia de Jesús hasta el fin de los siglos. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. La resurrección de Cristo y la vida del Espíritu Santo en Pentecostés son los acontecimientos que reagrupan a los discípulos después de la muerte de Jesús.
Ellos confiesan a Jesús resucitado y lo reconocen como el Mesías y Señor. Ellos tienen conciencia de ser la Iglesia, la comunidad de salvación animada y dirigida por la fuerza del Espíritu Santo. En la comunidad fundada por Jesús queda superada la antigua alianza. En la nueva alianza está la ley perfecta de la libertad y del amor. San Pablo usa la palabra iglesia de Dios, que es lo mismo que eclesía. Esta iglesia de Dios se refiere sobre todo a la comunidad que se reúne a celebrar el nuevo culto, la Cena del Señor, que tiene su centro en Cristo. En consecuencia, la iglesia no tiene otro centro que Cristo y solamente a partir de él cobra su importancia. La iglesia únicamente en cuanto orienta al hombre y lo pone en relación con Cristo y su misterio, se hace indispensable para la humanidad. El misterio de la iglesia, aun siendo un misterio trinitario, es un misterio que se dice siempre en relación a Cristo. La iglesia tiene su origen en la Trinidad y su centro es Cristo. Guarda en tu corazón estas palabras. Jesús funda su iglesia, siguiendo el designio de Dios Padre de salvar a todos los hombres. El verdadero fundamento y origen de la iglesia es el mismo Jesucristo, que por su misterio pascual nos da la salvación. El centro de la iglesia siempre será Jesucristo, su fundador. Confrontemos. Los que pertenecemos a la iglesia necesitamos tener claro que Cristo, Dios y hombre verdadero, es su fundador. Es el que la instituye. Y esto lo decimos en relación al surgimiento de otros grupos religiosos, muchos de ellos derivados de la misma Iglesia Católica y fundados por un líder religioso carismático que supo conquistar los sentimientos religiosos de la gente, pero no tiene un origen divino. ¿Captamos la diferencia? Habiendo Jesucristo fundado su iglesia para que fuese al mismo tiempo madre amorosa de todos los hombres y dispensadora de salvación, es necesario confrontar la imagen ideal de la iglesia tal como Cristo la pensó y la amó como su esposa santa e inmaculada y el rostro real que hoy presenta. Cierto, la iglesia ha sido fiel por la gracia divina que su fundador le dio y el Espíritu Santo quien la vivificó y desarrolló en el transcurso de los siglos. Pero la iglesia todavía no es suficientemente perfecta, bella, santa y luminosa como la quería su fundador. ¿Qué diferencias encontramos con aquella iglesia que Cristo pensó y amó? En la comunidad en donde vivimos, ¿qué conciencia hay de que la iglesia tiene su origen en Cristo, nuestro Salvador? Vamos a orar al final, mis hermanos. No olvidemos ni un instante que tú has establecido un reino que te pertenece, que la iglesia es tu obra, tu institución, tu instrumento. El cardenal Newman rezaba así: que nosotros estemos bajo tu dirección, tus leyes y tu mirada, que cuando la iglesia habla, tú eres el que habla, que la iglesia, familiaridad que tengo con esta verdad maravillosa, que la familiaridad que tengo con esta verdad maravillosa no me haga insensible a esto, que la debilidad de tus representantes humanos no me lleve a olvidar que eres tú el que habla y obras por medio de ellos. Amén. Muchas gracias.